Y el verso 34 dice así: esos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahí Dios estaba dando los mandamientos para el pueblo. Y vamos a orar, hermanos, en esta mañana, dando gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, Señor, que tú nos has dado en ese día. Tú nos has dado una nueva oportunidad en esta mañana, Señor, para venir a adorarte, presentarnos delante de ti, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las familias presentes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Dios, y danos la capacidad, Señor, a través de tu Espíritu, de comprender y entender tu palabra. Todo pensamiento, Señor, negativo lo sometemos en obediencia debajo de tus pies y declaramos este lugar santo, las mentes libres y los corazones libres, Señor, para adorarte. Tome su asiento ahí donde está, hermanos, y mire, voltee a su derecha, salude al que está a su derecha, dígale Dios te bendiga. Y al que está a su izquierda también dígale Dios te bendiga para que no se encele. Amén. Así es que, hermanos, todos sean bienvenidos en esta mañana. Y hemos leído en el libro de los Levíticos, capítulo 27, verso 34, dice: y estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí, hermano, cuando el pueblo de Dios se había establecido en las faldas de Sinaí, habían ahí establecido su campamento. Ahí es donde primera vez Moisés bajó y Dios le dio las ordenanzas que levantara un tabernáculo, que hiciera un lavacro, que hiciera un altar para el sacrificio. Ahí es donde Dios le mostró el prototipo, la imagen y figura de lo que está en el cielo. En otras palabras, Dios había dado mandamientos a Moisés cuando baja del Sinaí. Entonces, ¿por qué se los dio en ese lugar? Nótese, porque después que sale el pueblo de Israel de Egipto, lo primero que estaba era el Sinaí, el monte Sinaí, y después, hermano, iban a ser introducidos a la tierra prometida y pasar por el desierto. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no podía caminar con ellos sin antes hacer un pacto con ellos. Ellos no podían caminar con Dios si ellos no hacían un pacto con Dios. En otras palabras, déjeme decirle que Dios no puede caminar contigo si tú no haces un pacto con Dios. En otras palabras, Dios no puede caminar contigo, o tú no puedes caminar con Dios si primero no haces un pacto con Dios. ¿Está conmigo, hermano? Si tú quieres caminar con alguien, escúchame lo que voy a decir. Si tú quieres caminar con alguien, no puedes caminar con él o con un grupo si no haces un pacto con él. ¿Está conmigo? Usted va a una compañía, usted va a un banco, usted quiere comprar una casa, usted no va a caminar, no va a ir hacia adelante si no hay un pacto por medio. ¿Está conmigo? Y lo vemos donde en el libro de Levíticos, donde Dios primeramente, hermano, hace un pacto con ellos. Se cree, hermano, que cuando Dios ordena un sacrificio que hicieran, hermano, el pueblo de Israel, después mataran el sacrificio y la sangre la rociaran sobre el pueblo. En ese momento se cree y se dice y se entiende, hermano, todos los estudiadores que profundizan la palabra de Dios, quiere decir que eso simbolizó el casamiento de Dios con el pueblo de Israel. Simbolizó el casamiento de Israel con Dios. ¿Y por qué hablo de casamiento? Era una unión. Acuérdense que los libros de los profetas hablan como Dios el esposo, ¿a poco no? Y Israel la esposa. Ahora, nótense, nosotros hemos caminado con Dios, hemos decidido seguir con Cristo, y cada uno de nosotros hemos hecho un pacto con Dios. ¿Cierto o no?
Y luego, hermano, dice que Jesús es el esposo y la iglesia es ¿qué? La esposa del Cordero. Es la novia del Cordero. Y es por eso que en ese tiempo usted puede caminar con Dios. Dios puede caminar con usted. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos hecho un pacto. ¿Con quién? Hemos hecho un pacto con Dios. Ahora, lo que quiere decir, hermano, lo que yo quiero decirle o lo que la Biblia enseña, hermanos, no se olvide del pacto que Dios ha hecho con usted y no se olvide del pacto que usted ha hecho con Dios también y Dios con usted. ¿Acaso no en la cena del Señor Jesús se sienta, toma el pan, come el pan, toma el vino y le dice a los discípulos: este es el pan que es partido en favor de ustedes, esa es la copa del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto. En otras palabras, miren, si quieren caminar conmigo, ustedes tienen que hacer un pacto conmigo. Si quieren que yo camine con ustedes, ustedes tienen que recibir mi pacto. ¿Está conmigo? Las promesas, en otras palabras, las promesas, los mandamientos. Entonces quiere decir, hermano, que en ese entonces Dios dio mandamientos al pueblo de Israel. Y usted lee Levíticos y ahí están los mandamientos. Había, hermano, mandamientos, hermano, morales. Había mandamientos rituales. Ahí usted encuentra, hermano, que si usted visitaba a un muerto no podía ir al tabernáculo de Dios, porque había quedado contaminado. Ahí dice la Biblia, hermano, que si estaba cojo, que si estaba, le faltaba un ojo, si le faltaba una parte del cuerpo, dice Levíticos: nadie podrá presentarse delante de mí con defectos. ¿Está conmigo? Y da todas esas regulaciones, hermano, todos esos, porque son mandamientos, hermano, que en sí, si usted ha leído el Salmo 119, el Salmo 119, verso 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Y lumbrera a mi camino. Entonces, lo que el libro de Levítico nos enseña, nos da el conocimiento de Dios, nos da el conocimiento de sus mandamientos, nos da el conocimiento, hermano, para que usted y yo, hermano, hagamos las cosas correctamente como Dios quiere que usted y yo, hermano, las hagamos. En otras palabras, cuando se habla de los mandamientos, se hace una metáfora con la luz. Se hace una metáfora con el fuego, porque en la luz podemos ver, en el fuego podemos ver. En otras palabras, la palabra de Dios, los mandamientos nos dejan ver. Podemos mirar lo que Dios quiere que usted y yo miremos. ¿Está conmigo? Entonces el libro de Levíticos, hermanos, es un libro que se da mandamientos y que se da, hermano, todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer o debía de hacer. ¿Para qué? Para encontrar o ser bendecido de parte de Dios. En otras palabras, lo que Dios da como mandamientos, lo que Dios da como promesas para que usted y yo la conozcamos, es para que usted sea o pueda ser bendecido de parte de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, en otras palabras, hermano, déjeme decirle qué significa Levíticos. ¿Qué quiere decir Levíticos? Quiere decir ley o manual de los sacerdotes. Eso significa Levíticos. Levíticos quiere decir ley o manual de los sacerdotes. También quiere decir libro de los levitas, que era lo mismo. Acuérdense, a través de la familia de Levit, hermanos, vinieron los sacerdotes. Fue la línea sacerdotal.
Leví, hermano, Aarón era hijo de Leví, hermano, y por ahí vino la línea sacerdotal. Entonces, si es la ley o manual de los sacerdotes, quiere decir, hermano, que Dios les enseñaba a través de Levíticos cómo el sacerdote debía vivir, cómo el sacerdote debía de sacrificar, cómo el sacerdote se debía de acercar delante de Dios. Cómo el sacerdote debía de estar vestido con lino fino, cómo el sacerdote se debía de bañar, hermano, se debía de purificar antes de entrar al lugar, hermano, santísimo. Cómo el sacerdote, hermano, tenía que prepararse para entrar a la presencia de Dios, porque no podía entrar solamente así por entrar. No podía, hermano, acercarse a Dios solamente por acercarse. Los mandamientos, las leyes para el pueblo de Israel era que ninguno que tuviera defecto se podía acercar a la presencia de Dios. Nadie se puede acercar delante de mí o venir ante mí con defecto. Ya los preocupé, ¿verdad que sí? Con defecto. Ahora, por eso Dios, hermanos, estableció regulaciones y mandamientos. Nótese, nosotros cuando decimos o cuando se dice que el Antiguo Testamento, el viejo pacto quedó anulado, o cuando decimos ahora ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia, ahora el pacto antiguo murió, ahora estamos en el nuevo pacto. Pero déjeme decirle, lo que murió, lo que desapareció o lo que quedó sin efecto fueron las leyes, hermanos, ceremoniales. Diga, leyes ceremoniales. ¿Está conmigo? Todo eso murió o quedó atrás sin efecto. Pero las leyes morales, hermanos, siguen vigentes. ¿Está conmigo? Las leyes ceremoniales fueron las que se quedaron sin efecto, pero las leyes, hermanos, morales siguen teniendo efecto. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cómo se lo explico? Ok. En aquel tiempo, hermano, nadie se podía acercar a la presencia de Dios si había ido o había estado con un muerto, porque quedaba impuro. ¿Está conmigo? Nadie, hermano, podía presentarse delante de Dios si no era perfecto, si tenía defecto. Ahora, nótense, cuando viene Jesús, hermano, vienen los que más venían a Jesús, eran los que estaban defectuosos, ¿cierto o no, hermanos? Todos ellos eran los que venían ante el Señor. Pero déjeme decirle, y Jesús enseña acerca de que sí, la ley o el pacto de lo que era ceremonial había quedado sin efecto, o lo que había sido ritual había quedado sin efecto, porque los fariseos y los escribas lo enseñaban. No pueden comer si no se han lavado las manos. No pueden trabajar el día sábado, no pueden hacer nada. Eso decían los fariseos, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque se iban al libro de Levíticos, porque ahí decía todo eso. Mas Jesús a eso no le dio valor, no le dio importancia. Al contrario, Jesús le dije, ¿a poco si no tu oveja cae en el hoyo, tú no vas y lo sacas en el día de reposo? Y ellos no decían nada, porque si lo hacían iban y sacaban la oveja, ¿cierto o no? Pero Jesús enseña acerca de las leyes morales. Y Jesús dice, las leyes morales sí están en efecto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, le preguntó a alguien, dice, ¿qué hago para yo, dice, ir al reino de los cielos? O Jesús dijo, cumple la ley. Y él dijo, ¿qué es la ley? ¿O qué debo hacer? Dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, que es una ley moral. Dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es una ley moral, ¿cierto o no, hermanos? Porque encerró los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, hermano, eran leyes o son mandamientos ¿qué? Morales. No robes, no mates, no hurtes, no engañes, no digas mentiras, ¿cierto o no? Porque esos son leyes morales que todavía, hermanos, están vigentes y que usted y yo, hermanos, debemos de guardar, ¿cierto o no, hermanos?
Nomás como 3, ¿cierto o no, hermanos? Las leyes morales están vigentes. Y déjeme decirle que si nosotros fallamos en las leyes morales, nosotros podemos perdernos. Si nosotros fallamos en las leyes morales, hermano, nosotros nos perdemos. ¿Está conmigo? Claro que si usted falla o yo fallo, hermano, venimos con Jesús y nos arrepentimos, ¿verdad que sí? Arrepentimiento no quiere decir que usted va a confesar o le va a doler el corazón. Arrepentimiento quiere decir que si vamos en esa dirección, usted se va a regresar. Ya no va a ir en esa misma dirección, sino que usted va a dar la media vuelta. Ya no va a ir en esa misma dirección. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no quiere decir que solamente confesó, que solamente, hermano, le dolió su equivocación, sino que ya no lo vuelve a hacer. Eso es arrepentimiento. ¿Está conmigo, hermano? Entonces el libro de Levíticos, hermano, nos enseña todos esos principios. Ahora, entonces cuando usted dice, no, es que ya no estamos conforme a la ley, estamos conforme a la gracia, pero sí, conforme a la ley de los mandamientos rituales, los mandamientos, hermano, que tenía que ver con cosas impuras y puras. Prohibió Dios también en Levíticos, hermano, comer cierto tipo de animales. Los conejos no estaban incluidos en el menú, hermano. Los ostiones no estaban incluidos en el menú. Los camarones no estaban incluidos en el menú. Pero usted dice que bueno que no estamos en la ley, porque ahora se come una ensalada, hermano, que le sabe como en el cielo. ¿Verdad que sí, hermano? Y usted dice, hoy estoy condenado. No, porque las leyes rituales de comida y todo eso quedó atrás, pero las leyes morales están vigentes. Usted y yo no podemos mentir, ¿verdad que no, hermanos? No vinieron hoy. No podemos hurtar. No podemos, hermano, qué sé yo, habla de no matarás, habla, hermano, de muchas cosas. No lo podemos hacer, hermanos. Porque Pablo dice, hermano, en una de sus cartas, ninguno que practica tales cosas heredará el reino de los cielos. Y lo que usted encuentra en esa lista son leyes morales, no leyes rituales. ¿Está conmigo? No, dice Pablo, si usted come conejo, usted no va al cielo. Usted no habla de cosas rituales, habla cosas de qué, de cosas, hermanos, que tienen que ver con lo moral, porque lo moral, hermano, contamina sus pensamientos. Lo moral contamina su corazón. Nos contamina, hermanos, completamente. Pero 3 cosas, hermanos, principales nos enseña, hermanos, el libro de Levíticos. Si usted lee todo Levíticos, usted encontrará estas 3 cosas principales que definieron, hermanos, al libro de Levíticos y por los cuales Dios los dio. Número 1, hermanos, lo que primero enseña el libro de Levíticos es acerca de la expiación. Diga expiación. No expiar, es expiación, es como extirpar, es como quitar, es como borrar. ¿Está conmigo? Esa es la expiación. Entonces lo primero que enseña Levíticos es acerca de ¿qué? De la expiación. ¿Por qué? Porque era bien importante en aquel tiempo y es bien importante para usted y es bien importante para mí. Pero ahora, ¿qué es la expiación? La expiación, de acuerdo a Levíticos, enseña Levíticos capítulo 16 verso 3 que Dios dio ese mandamiento para el sacerdocio. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación. Y después dice el verso 11, y hará traer a Aarón el becerro, dice que era para la expiación, dice suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Dice, y degollará en expiación el becerro, que es, dice, suya. Entonces lo que Dios estaba diciendo a Aarón el sacerdote, acuérdense, estamos viendo las leyes para el sacerdocio. La ley del sacerdocio es el mediador. La ley del sacerdocio, hermanos, el que intercede.
En otras palabras, también usted y yo tenemos un sacerdocio. Nosotros estamos incluidos entre el sacerdocio. La Biblia habla, hermanos, que usted y yo somos reyes y ¿qué? Entonces para ellos y para usted no es diferente, es igual. Dios quiere que usted y yo entendamos la expiación. Y eso es lo que Dios quería. Entonces se hacía una expiación. El sacrificio era la expiación ¿de quién? De los pecados del pueblo. Y después el sacerdote tenía que hacer una expiación o un sacrificio para sus pecados del mismo. ¿Está conmigo, hermano? Sus pecados del mismo. Entonces, ¿qué significaba o simbolizaba, hermano, la expiación? Diga quitar, diga mover. Eso es lo que Dios quería, mover el pecado, o quitar el pecado del pueblo, o quitar el pecado del sacerdote. Ahora, hablamos de la expiación que hizo Jesús, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, verso 27. Dice que no tiene necesidad, habla de Jesús cada día, como aquellos son sacerdotes de que ofrecen primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciendo, dice a sí mismo, ofreciéndose a sí mismo. Está hablando de Jesús. Nótese, había que hacer expiación por el pueblo, había que hacer expiación por el sacerdote, un sacrificio para él. Pero habla Hebreos que Jesús hizo una expiación, pero cuando él la hace, hermano, por el pueblo, por el mundo, no tuvo que hacer una expiación por él mismo. ¿Por qué? Porque no se necesitó una expiación o quitar o borrar los pecados en Jesús, porque Jesús era ¿qué? Santo y ¿qué? Perfecto y sin mancha. Entonces, hermano, si en Jesús no había, hermano, pecado, no había defecto, sin mancha, en otras palabras, hermano, la relación de Cristo con el Padre, no había estorbo. ¿Está conmigo, hermanos? En Cristo con el Padre, hermano, no había ningún estorbo. Por eso, hermano, Jesús no fue necesario que él hiciera una expiación por él ante su Padre o ante Dios. ¿Por qué? Porque en el Hijo y en el Padre no había nada que estorbara. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué los sacerdotes hacían y que sementera son graneros? Sementera viene del concepto semilla, siembra, semen, a todo lo que tenga que ver con productividad. ¿Está conmigo? Entonces Él multiplica que nuestra semilla. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser, hermanos, prosperados? Sea leal a Dios. Y como ellos eran leales a Dios, se ve que ellos diezmaban y ofrendían y hacían dos cosas, hermano, con lo que Dios les daba. Una de las cosas, hermanos, ellos traían las primicias a Dios. En otras palabras, hermanos, en su sembradillo, en su trigo, en sus uvas y en sus olivos, antes de ellos comer, los primeros frutos los cortaban y traían las primicias delante de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando empezamos a ser bendecidos nos acordamos de la obra de Dios o del Señor? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos acordamos y decimos, lo primero que gané voy a dar una ofrenda especial a Dios? No, hermano, lo primero que hoy sí me voy al restaurante. No me he comprado el vestido que quería, pero hoy que he sido bendecido, bendecida, hoy sí me lo compro. Y no se acordó. ¿Está conmigo? No lo digo por usted, hermano, lo digo por mí. Pero veo que también en usted pasa. Amén, hermano. Entonces, la lealtad a Dios
Y la otra cosa que ellos hacían, hermanos, traían su diezmo porque diezmaban de la semilla, de los frutos y del ganado también. Si habían nacido 10 en su ganado, 10 animalitos, 100 animalitos, hermano, traían 10 animalitos, porque esa es su lealtad a Dios. En otras palabras, Dios, no voy a honrar a nadie más, solamente te voy a honrar a ti de todo lo que tú me has dado. Está conmigo. Y la otra cosa, hermano, que iba dirigida a Dios en el sacrificio, era acerca, hermanos, estoy hablando muy fuerte, hermano, ¿sí lo estoy aturdiendo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? No. Hermano, la Biblia dice que con trompeta, hermanos, con voz de arcángel y trompeta de Dios hay que anunciar el evangelio. Levíticos capítulo 3 verso 8 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después dice: la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos, dice, de Aarón, dice, rociarán su sangre sobre el altar, dice, alrededor. Una, hermano, era ofrenda o sacrificio de cereales, de cosas que Dios les había dado en la cosecha. Y otra, hermano, era una ofrenda o sacrificio de sangre. Diga sangre. Y había una ley, hermanos, para la sangre. En Levíticos, dice Levíticos, que no podrás comer la sangre del animal, porque la sangre del animal, hermanos, representaba la vida. Diga la vida. La vida. Entonces, hermano, lo que el pueblo de Israel ofrecía en el sacrificio de sangre era, hermano, que ellos, o simbolizaba que en ese momento el sacrificio representaba que ellos estaban ofreciendo su vida a Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de sangre simbolizaba la vida de ellos mismos hacia Dios. ¿Por qué? Porque la sangre representa ¿qué? La vida. Y cuando ellos ofrecían un sacrificio de sangre, hermanos, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y lo que le estaban representando o presentando a Dios era la vida. ¿Está conmigo? Entonces Dios no quiere, hermano, solamente que tú seas leal, sino que tú, hermano, le des tu vida al Señor. Que tú y yo, hermano, le demos nuestra vida. Que cuando vengas delante de Dios y cuando quieras servirle, que tú y yo estemos pensando, que cuando usted y yo ofrece su vida a Dios, que usted y yo estemos pensando que es que nosotros lo estamos ofreciendo a Dios nuestra propia vida, no la vida de alguien más, hermanos. ¿Cierto? He dicho antes, hermano, hacemos una oración, ofrecemos a Dios y decimos: te ofrezco mi hijo, Señor. Te ofrezco mi esposo. Está ofreciendo la vida de sus hijos. Está ofreciendo la vida de su esposo o de su esposa. Y si tuviera que ofrecer un sacrificio, Señor, aquí te presento este sacrificio del cónyuge, ¿verdad? Dijo el superintendente: para un sacrificio, dice, alguien tiene que morir, dice él. Y dijo una vez: tenemos que presentar sacrificio a Dios. Y para presentar el sacrificio a Dios, dijo él, alguien tiene que morir. Y empezó a ver uno de los diáconos. No, yo respeto a los diáconos, no, es por decir, no. Pero él lo dijo así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando algo que sacrificar, ¿cierto o no? Pero nótese, hermano, el sacrificio que Dios había pedido era de cada uno del pueblo de Israel. Ven, preséntate delante de mí y tráeme un sacrificio vivo. Y Dios pedía sacrificios vivos. ¿Cierto o no?
Porque a veces hacemos las cosas, ya estoy en el espíritu. No, quiero un sacrificio vivo. Allá, Señor, estoy en el pensamiento. No, quiero un sacrificio vivo, de cuerpo y alma. Un sacrificio, hermano, dijeran los que hacen retóricas, un sacrificio personalmente presente, ¿verdad? Si es personal, es presente, tiene que ser. Pero entonces quiere Dios que usted, hermano, ofrezca su vida. Y eso está en el libro de Levíticos. Y usted dice, todo eso está en el libro de Levíticos. Hermano, hay mucho más, yo lo estoy resumiendo en esta mañana. Por último, hermanos, Dios quería, hermanos, en las leyes que Él promulgó y estableció, primero era que nada estorbe entre mí y Dios. Primero que era el sacrificio vivo o leal. Y después querían los mandamientos que Él dio, era que su pueblo viviera en santidad. Diga santidad. Diga apartamiento. Apartado de los demás pueblos, apartado de las demás naciones. En otras palabras, si usted pregunta a Dios y le dice a Dios, Dios, ¿cómo quieres que yo viva hoy en día? Y Dios fácil te va a contestar y me va a contestar a mí: oh, mi hijo mío, no es tan difícil, solamente quiero que vivas en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué en santidad? Porque Dios quiere que solamente vivas para Él. ¿Está conmigo? Eso significa la santidad y el apartamiento. Dios quiere que tú y yo vivamos apartados para Él. Que tu alabanza, tu adoración sea para Él. Que tu atención sea para Él. Que tus pensamientos sean para Él. Que tus fuerzas sean para Él. ¿A poco Jesús no dijo, cuando alguien le preguntó cómo debo cumplir la ley? Él dijo: ama a Dios con todo corazón, ama a Dios con toda tu mente. Y luego dijo: con todas tus fuerzas. Y dijo: con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, Dios estaba diciendo: vive en santidad, vive para mí, vive apartado. Y Dios dio unas leyes al pueblo de Israel, cómo debía de vivir él. Y mire, en Levíticos 19, y con eso casi termino, 9 empieza diciendo: cuando siegues la mies en tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no buscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre, dice, y para que el extranjero, dice, para extranjero lo dejaras. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando les habla acerca de leyes, mandamientos, acerca de sembrar, de hacer una cosecha, Dios estaba diciendo: mira, cuando recoges tu cosecha, no levantes todo. Cuando recoges tu viña, no levantes todo, porque después que tú levantes tu cosecha, va a venir la viuda, va a venir el pobre y va a venir el extranjero. En otras palabras, Dios acordándose de todos, no dejando fuera a nadie. En otras palabras, tienes que pensar cuando eres bendecido. Tienes que pensar en el que no tiene que comer. Tienes que pensar en aquel que no ha sido bendecido. Tienes que pensar en aquel que no ha sido prosperado. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando usted y yo comemos, en ese momento, hermano, debemos de acordarnos, o en aquel momento que podemos ayudar, usted debe de acordarse. En todas las oficinas donde usted vaya a hacer los pagos, va y paga la luz, y está una partecita donde dice: quieres hacer una donación para pagarle la luz a otros. Y usted dice sí, y le paga la luz
aquellos que no pueden pagar la luz. Va a sacar las placas y ahí le dicen: usted quiere hacer una donación, mire, tenemos estas necesidades de la comunidad. Allí es donde Dios quiere que usted y yo nos acordemos que seamos diferentes a los demás. Si nosotros lo transliteramos o nosotros lo hacemos una extracción de lo que significaba en aquel tiempo y lo que significa hoy. Si volteas a tu derecha, volteas a tu izquierda, déjame decirte que alguien estará necesitando no de algo que no tienes, sino estará necesitando de algo que Dios ya puso en tu vida, de algo que tú tienes, de algo que yo tengo. Y luego sigue diciendo, dice: no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis los unos a los otros, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En otras palabras, si usted mira este texto, lo que quiere decir, o Dios está diciendo: guarda tu corazón, debes de vivir apartado en tu corazón, en tus pensamientos. Piensa correctamente. El 13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. Ayudar a aquellos que necesitan, esa es la santidad, porque Dios está revelando, hermano, cómo es su corazón y cómo es lo que Él quiere, y para que tú y yo, nosotros también lo hagamos. No maldecirás, no harás injusticias en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En otras palabras, en lo que tú hagas y decidas, siempre tiene que haber una balanza, porque es el símbolo de la justicia. Dios es justo y quiere que usted y yo seamos también justos. Dice: no harás injusticia, no andarás, dice, chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, dice yo Jehová. Sabe, a veces nosotros, hermanos, juzgamos o cualquier cosa, somos analíticos, pero déjeme decirle, Dios dice que usted y yo hablemos y obremos siempre con justicia. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes, dice, en su pecado. A veces que gente se equivoca, a veces que gente está haciendo mal, o está equivocándose, o está errando. Dios dice: no vas a ir con él, no vas a probar su error o su pecado o su falta, no lo vas a probar, no estarás a su favor, siempre estarás del lado de ¿qué? De la justicia. ¿Está conmigo? Dice: no te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo, yo, dice Jehová. ¿Y qué hemos leído aquí? Hemos leído que el libro de Levíticos, hermanos, no solamente enseña mandamientos que se refieren a lo ritual, a lo impuro, sino a los mandamientos que solamente o siempre están presentes, que son los mandamientos morales. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Ama, dice, a tu prójimo como te amas a ti mismo. Déjeme decirle, esas leyes, hermano, están presentes. La Biblia enseña que Dios quería que su pueblo, la nación de Israel, viviera diferente a las demás naciones. Dios quería que el pueblo de Israel
fuera una nación santa, una nación que revelara el corazón de Dios, una nación que revelara cómo Dios era. En el principio, en este tiempo, hermano, Dios quiere una iglesia, un pueblo que viva en santidad, que viva en apartamiento, que viva para Dios, que lo que tú hagas sea, hermano, para Dios. Apartados del mundo, apartados de toda la sociedad y dirigiendo todo lo que tú haces hacia Dios. La Biblia dice: busca la paz y síguela, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué nadie verá al Señor? ¿Por qué? Porque déjeme decirle que cuando tú y yo vivimos en santidad, y los principios o la ley, los mandamientos de santidad o de moral, hermano, revelan el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, porque Dios es santo. Y lo que Dios quiere, que no te parezcas al mundo, o no te parezcas, hermano, a algo parecido. Dios quiere que usted y yo nos parezcamos. ¿A quién? A Dios. Por eso la Biblia dice: sé santo como yo soy santo. Dios te quiere para Él. Iglesia, el Señor te quiere para Él. Eso significa la santidad. Dios nos quiere, hermano, que vivamos el 100%, hermanos, para Él. Los mandamientos de Dios, dice, para su pueblo fueron para revelar su voluntad y para preservar una nación conforme, hermanos, al corazón de Dios. La Biblia dice que David, hermanos, era conforme al corazón de Dios. Revelaba, hermanos, lo que Dios era y lo que Dios, hermanos, quería hacer. Póngase de pie en esta tarde.